Transmisión de Diálogos Jurídicos, un espacio para que toda la ciudadanía conozca temas relacionados con el derecho. Ya me conocen, soy Ashanti Alcocer, una servidora, y el día de hoy hablaremos sobre la discapacidad y la supervisión hospitalaria. Sabemos muy bien que la Comisión de Derechos Humanos es la encargada de salvaguardar por los, valga la redundancia, los derechos humanos de todas las personas, y el día de hoy vamos a tratar más específicamente este tema, y para ello nos acompaña la licenciada Nicté Nayeli García Acevedo, que es la coordinadora de Niñez, Adolescencia y Discapacidad de la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Y sí, me da mucho gusto que podamos hacerles llegar a la gente, a la comunidad, estos temas que son de mucha relevancia sobre todo el tema de discapacidad. Así es. Que nos hemos topado con casos en los que las mismos familiares ocultan a las personas con discapacidad porque desconocen precisamente cuáles son sus derechos. Bueno, ahora, a nombre del presidente Marco Antonio Toewan, les damos las gracias por darnos esta apertura, estos espacios para poder transmitir. No, al contrario, también se le agradece al presidente habernos permitido la participación de la licenciada. Gracias. Como sabemos, existe una comisión ¿sí? de los derechos de los discapacitados. ¿Podría hablarnos un poco más sobre esta comisión, licenciada? Sí. La Comisión de Derechos Humanos cuenta con un área que es la coordinación de atención a la niñez, la adolescencia y la discapacidad. Básicamente nuestras funciones es a través de estos tres grupos de atención prioritaria, que es la niñez, lo vuelvo a repetir, la adolescencia y la discapacidad, ¿no? Generamos programas, acciones, algunos mecanismos para poder atender a este sector de la población. Enfocándonos al tema de discapacidad, el tema de discapacidad es un fenómeno en el que la persona que presenta alguna deficiencia física, ya sea física, que es la motriz, sensorial, intelectual, pues obviamente se topa con algunas barreras que la misma sociedad le impone. Te explico, por ejemplo, cuando una persona desea acudir a lo común, ¿no? A interponer una demanda y esta persona presenta una discapacidad motriz, a veces el acceso le impide poder llegar ante la autoridad para poder manifestar algún derecho que ha sido violentado. Han habido casos en el que la persona con discapacidad, en este caso está en una silla de ruedas, llega al lugar donde va a interponer la denuncia, ve que es una segunda planta y muchas veces le dicen, no, es que usted tiene que venir a ratificar la queja de manera personal. Ajá, ¿y cómo le hago? Claro, es un poco complicado. Exactamente, ¿no? Entonces esa es la finalidad, entre otras, de poder permear en la sociedad la importancia del tema de la inclusión. Así es. Y en eso también se aborda el tema de la accesibilidad, ¿no? Entonces también hay que no solo sensibilizar a la gente, sino a las dependencias, claro, ¿no? Para que generen espacios que le brinden precisamente ese acceso a la gente que tiene alguna discapacidad. Sí. Ahora, existe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que creo que era el punto al que querías abordar. La convención fue aprobada por la ONU el 13 de diciembre del 2006. Esta convención abarca diversas disposiciones jurídicas para la protección de las personas con discapacidad, el tema de la accesibilidad, la igualdad, la no discriminación, entre otros, ¿no? Y sí es importante que incluso las personas con discapacidad la conozcan. ¿Por qué? Porque en ese documento existen diversos derechos que podemos hacer válidos ante las autoridades que le correspondan, ¿no? O incluso la misma sociedad debe de conocerlos para que sepan que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y también el goce y el ejercicio de estos. Así es. Licenciada, ¿podría especificarnos un poquito más detalladamente qué derechos son los que se encuentran establecidos en esta convención?
Bueno, en primer término quiero dejar en claro que al final las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que tenemos todos. Por eso el artículo 1 de la ley, de la Constitución, establece pues, que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Así es. Entonces, al crear la convención, obviamente es para recalcar, ¿no?, que al final las personas con discapacidad son sujetos de derechos y el goce y el ejercicio de estos, como por ejemplo el derecho a una vivienda, el derecho a un trabajo, el derecho a la educación, el derecho a actividades culturales, actividades recreativas, pues entre otros. O sea, los mismos derechos. Entonces va más encaminada a la forma en la que debemos tratar a una persona con discapacidad, que es igual que cualquier otra persona. Exactamente, es igual, o sea, todos somos iguales. Así es. En conclusión, ¿no? O sea, no podemos hacer una diferenciar, ¿no? Tú eres una persona con discapacidad, vas de este lado, ¿no? Y tú no, y vas de este lado. Okay. O sea, ese término es la inclusión, a eso nos referimos. ¿Y existe algún mecanismo de monitoreo que pues vigile precisamente que se cumpla con lo que esta convención prevé? Sí, precisamente el artículo 33.2 de la convención establece que todos los países deben de contar, obviamente los que suscribieron y ratificaron la convención, deben de contar con un mecanismo de monitoreo. La Comisión de Derechos Humanos, la nacional, cuenta con uno que está integrado por todos los organismos estatales y ellos, y entre los organismos, realizan acciones a favor de las personas con discapacidad. En Quintana Roo contamos con un mecanismo, el mecanismo independiente de monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se encarga de promover, proteger y supervisar los derechos, las disposiciones jurídicas que están establecidas precisamente en esta convención. Licenciada, cambiando un poquito el tema, esta coordinación de la niñez y adolescencia, ¿se encuentra solamente aquí en Otompe Blanco o está en cada uno de los municipios del estado? La coordinación abarca todo el estado. Okay. Y en coordinación con todas las visitadurías y todas las oficinas que abarcamos todo el estado, el presidente ha tenido la preocupación de que la Comisión de Derechos Humanos pueda permear en todo el estado, en todos los municipios, y ha creado oficinas en todo el estado. Entonces, por lo tanto, en coordinación con las oficinas, cuando por alguna razón, porque el área es pequeña, solo somos 3 personas, tenemos el apoyo de las otras oficinas que se encargan de realizar acciones encaminadas a este grupo de situación de vulnerabilidad. ¿Estas oficinas cuentan con apoyo psicológico, por ejemplo, o apoyo de carácter legal, como asesorías? Efectivamente, cada una de las oficinas cuentan con apoyo de carácter legal. Son visitadurías adjuntas en donde las personas pueden acudir a interponer sus quejas. La primera vistaduría la tenemos en Otompe Blanco, y la primera vistaduría comprende en varios municipios. Y en cada municipio existe una oficina de la Comisión de Derechos Humanos. La segunda vistaduría se encuentra en Benito Juárez, en la ciudad de Cancún, y también abarca el municipio de Isla Mujeres y el municipio de Cantunilquín. La tercera visita, y Puerto Morelos, recientemente se abrió la oficina de Puerto Morelos. La tercera vistaduría, que se encuentra en Playa del Carmen, que también abarca diversos municipios, que es Tulum y Cozumel. Y obviamente Solidaridad. Excelente. Y ahí existen abogados o abogadas que, en caso de que se dé alguna violación a sus derechos, pueden acudir a interponer la queja. Y son también los que dan la asesoría al público que… Exactamente, también la asesoría, exactamente. Excelente. Licenciada, de igual forma me gustaría que comparta con el público que nos está viendo, pues la dirección o los contactos que manejan, pues para la atención a la gente que necesite. Tenemos un número de emergencia que es el 075, ahí pueden llamar a ese número y ellos los canalizan a la oficina que le corresponde o le compete atenderlo. Entonces, pues es fácil, ¿no? O sea, es más sencillo que… También me imagino que tienen su página de internet. También y pueden en la página acceder. de internet, exactamente, ahí pueden acceder. Incluso si la queja es a través de un correo electrónico, se atiende.
Una vez que se recibe, se atiende la Ok, queja. bueno, pero me estaba explicando cómo se encuentra conformada este mecanismo de monitoreo que tienen. Sí, el mecanismo de monitoreo es un consejo general. Este consejo general está dividido en el comité técnico de consulta y la comisión general. Bueno, la comisión general está integrada por 8 personas, que es el personal de la Comisión de Derechos Humanos. Y el comité técnico de consulta, como su nombre lo dice, son especialistas en la materia, a quienes podemos tener esa oportunidad de contactarlos para poder asesorarnos. Como dice su nombre, consultarles. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos son 4 personas de las organizaciones de la sociedad civil que son especialistas, incluso deben de ser especialistas en el tema de discapacidad, y 2 personas que son también especialistas, pero que no pertenecen a una organización civil, que pueden ser docentes o pertenecer a otra actividad, pero que son especialistas en el tema de discapacidad. Entonces, cada 2 veces al año se sesionan y el objetivo de las reuniones es para poder informar y poder abonar a las acciones que realiza la Comisión de Derechos Humanos. Es importante tener ese contacto con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor que ellos que nos puedan decir cuáles son las carencias y las necesidades, sobre todo si abordamos el tema de discapacidad, ¿no? Y no solamente eso, sino de alguna manera también les ayuda a canalizar pues todos esos casos que les llegan. Exactamente. Sí, o sea, a través de ellos la gente puede pues allegarse de los servicios que la Comisión de Derechos Humanos ofrece. Así es. Sí. Licenciada, hay mucha gente que utiliza el término minusvalía cuando la realidad es que son personas con discapacidad. ¿Por qué no se debe llamar minusválida a una persona? Bueno, una persona minusválida es restarle, ¿no?, la importancia que es como persona, porque, bueno, te voy a explicar, el término de personas con discapacidad está establecido en la convención. La convención es clara al decir, son personas con discapacidad, porque no vamos a estar minimizando a la persona. Minusválido es como hacerlo menos, ¿no? O sino que dicen, ay, el cieguito, o había un término que a mí me enojaba mucho cuando lo escuchaba, decían, no, es que es un mongolito, cuando son personas con discapacidad mental, o simplemente cuando son personas con discapacidad visual, es obviamente ciegos, cuando son personas con discapacidad auditiva, sordos, discapacidad motriz, obviamente pues no tiene algún problema de motricidad y eso no le permite poder desarrollarse normalmente. Discapacidad intelectual, que bueno, hay algunas situaciones como el síndrome de Down, el autismo, que es un tema un poco controversial, que no voy a entrar mucho en él, pero sí es importante tener en claro que a las personas con discapacidad, a una persona al dirigirte hacia ellas es como persona con discapacidad. Con discapacidad. Exactamente. O simplemente llámale por su nombre, ¿no? Así es. Porque al final, por eso cada uno tenemos una identidad, tenemos un nombre. Entonces, a decirle a una persona con discapacidad, no, mejor Juan, Pedro o María, no, ya. O sea, no son personas menos válidas que otras, sino con capacidades diferentes, pero que pueden llevar a cabo las mismas actividades que nosotros. Exactamente, sí, son personas con discapacidad. Así es. Excelente. Bueno, licenciada, de igual forma me gustaría saber qué términos son pues discriminatorios, qué términos no podemos usar, qué otros términos no podemos usar al momento de convivir o de llamar a una persona con discapacidad. Pues normalmente, un ejemplo, ¿no? El que yo te comentaba, ¿no? Es que esa persona es un mongolito. O es un cieguito, o es tonto, torpe, o no sé, no escucha, una infinidad, ¿no? Que al final son adjetivos que menosprecian o
o hacen sentir inferior a la persona. Y para ello lo ideal es llamarlos pues, por su nombre, ¿no? Así como se llama la persona. Se llama Juan, decirles Juan, se llama Pedro, se llama Pedro, ¿no? Al final la discapacidad es una característica que tiene pues, la persona, ¿no? Como, no, pues esta persona, en tu caso, ¿no? Pues tiene el cabello largo, ¿no? No, pues la del cabello largo. Claro, no. Al final somos personas, ¿no? Así es. Mejor nos dirigimos hacia las otras con su nombre. Con respeto, con inclusión, que es lo que se busca realmente. Eso es lo que se busca, la inclusión, ¿no? Licenciada, ya nos explicó qué es lo que hace usted como dirigente de esta coordinación, pero ¿qué otras actividades llevan a cabo? Bueno, la coordinación, en este momento, hablando del tema de discapacidad, estamos implementando varias acciones que precisamente tienen esa finalidad, generar esa sensibilización en relación al tema de la inclusión. Precisamente estamos programando o planeando un taller en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para poder capacitar a docentes en el tema de la inclusión educativa, que para mí es un punto muy importante en base a la reforma que recientemente se dio en el tema en ese sentido, ¿no? En el tema de la educación inclusiva, ¿no? Entonces, estamos programando varios talleres para poder hacerlos llegar a docentes y sepan cómo poder tratar a las personas, niños y niñas sobre todo, con discapacidad. Esos talleres van enfocados a personas con discapacidad, al tema, con personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual y sensorial. De ¿no? todo tipo. Exactamente, incluso para padres y madres también está enfocado estos talleres. Ese es uno de los aspectos. Y posteriormente pretendemos, pues, empezar a trabajar en una campaña sobre el tema de la educación inclusiva, ¿no? Okay. Que es muy importante. ¿Y estos talleres se llevan a cabo en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos o ustedes visitan las diferentes dependencias o escuelas? Vamos a lanzar una convocatoria para que los docentes que están interesados se puedan inscribir y la idea es que se puedan realizar en la ciudad de Cancún. Posteriormente replicarlos en Otomple, en este caso en Chetumal, ¿no? Ese es uno de los trabajos que pretendemos hacer. Tenemos a la puerta el taller que es Empresas con Enfoque de Derechos, Discapacidad. Esto lo estamos haciendo en coordinación con la Canaco, Chetumal, Tulum, con la finalidad de que puedan los empresarios y empresarias conocer el tema de la discapacidad, sensibilizarlos respecto a este tema. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las personas con discapacidad no pueden tener un trabajo y un trabajo digno, porque simplemente no son contratados, ¿no? Entonces, generar esa conciencia en estas personas, en los empresarios y empresarias, de que tiene la capacidad una persona que no presenta una discapacidad como una persona con discapacidad, ¿no? Solamente es darles esa oportunidad de que ellos puedan trabajar. Son muy pocas las veces en las que se ve una persona con discapacidad trabajando realmente, sobre todo en iniciativa privada. Exactamente. Y sí es importante, ¿no? Entonces, esto es precisamente lo que pretendemos, sensibilizar a los empresarios y empresarias. Posteriormente, queremos lanzar una campaña sobre el tema del derecho de las personas con discapacidad a un trabajo. Y obviamente un trabajo digno, no por el hecho de que digan, no, pues como tiene discapacidad le voy a dar chance que nada más me recoja tapitas, ¿no? Y esa no es la intención, sino que las personas con discapacidad muchas veces tienen, a veces hasta hay ocasiones la de misma que capacidad que una persona que a lo mejor no. Y esto lo vemos con los niños con síndrome, niñas y niños con síndrome de Down. Me han platicado y lo he visto, ¿no? Que son niños y niñas muy responsables. Y muy inteligentes también. Exactamente. Y cuando llegan a la edad adulta, hay empresas que los contratan porque saben que son
metódicos, son responsables en lo que ellos realizan, ¿no? Sí, realmente un niño con síndrome de Down, pues lo que se le dificulta a veces es el habla, ¿no? Sí, entonces, pero puede realizar otras actividades. Ah, claro, no. Al igual que una persona. Bueno, todos podemos hacer lo mismo a veces. Claro, y licenciada, ¿qué pasa cuando la discapacidad se presenta en gente, pues en localidades indígenas, por ejemplo? Ah, qué buen punto. Ese es un punto muy importante. Hace unos días fuimos al municipio de Felipe Carrillo Puerto y nos entrevistamos con una persona de una asociación civil y ella nos platicaba, ¿no?, que le daba gusto que tuviéramos ese acercamiento hacia ella porque ella ha observado en comunidades que las personas, o sea, papá y mamá que tienen a una hija o hijo con discapacidad, los esconden, los ocultan. Y me tocó verlo, que hay en comunidades donde al niño o la niña que presenta una discapacidad motriz lo ves arrastrándose en las calles, así sucio, sin la mínima atención. Y pues para los papás y las mamás se les hace normal. Incluso ellos creen que no tienen derechos. Creen que son personas que no, ni opinión, ni pueden ejercer alguna. ¿Pero a qué se debe toda esta situación? Al desconocimiento. Y que es uno de los puntos que para mí va a ser un reto, ¿no? Y sobre todo para el presidente de la comisión, sí, claro, poder llegar a esas comunidades. Y precisamente tenemos un proyecto en puerta, que es la traducción al idioma, al maya, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Claro, porque esa es otra limitante, ¿no? A veces el no tener ese conocimiento. Es una forma de no tener acceso cuando hablan otra lengua. Exactamente. Entonces ese es uno de los proyectos y obviamente poder tener ese acceso a esas comunidades para poder llevar estos servicios, ¿no?, que ofrece la comisión y tal vez, ¿no?, poder tener esa comunicación con papá y mamá que tiene un niño con discapacidad de esas comunidades, porque también ha pasado que cuando tienen a un niño con discapacidad o una niña, lo llevan con un brujo o una bruja, ¿no?, creyendo que él los puede curar o les puede quitar bueno, así lo maneja, ¿no?, ese problema para ellos, ¿no? Sí. Y pues no es así, pero todo esto se debe a que no tienen conocimiento de que las personas con discapacidad tienen derecho y sobre todo aceptar, ¿no?, que tienen alguna discapacidad. Licenciada, todos estos talleres que ustedes imparten y sobre todo este último que nos mencionó, ¿de qué manera le dan difusión? ¿A través de su página? ¿Van a las dependencias repartiendo folletos? ¿O cómo puede enterarse la gente de estos talleres? Tenemos a través de las páginas que tenemos, la comisión tiene su página de internet a través del Facebook, Twitter, Instagram. También realizamos los flyers que se reproducen a través de todos los medios. Tratamos de generar esos espacios como el que nos acabas de ofrecer para poder promocionarlos también. Y bueno, el taller que estamos promocionando en un día se llenó. ¿Cupo para cuántas personas tienen? Para 50 personas. Para 50 personas. Sí. Me imagino que se repite el taller en diversos días para que toda la gente pueda. Vamos, como apenas es el primer taller y que incluso me dio mucho gusto ver que llegó un empresario y nos dice, es que me interesa el taller porque nunca habíamos escuchado este tema y ojalá lo vuelvan a dar, dice. Entonces, sí tenemos proyectado volver a impartirlo. Entonces, yo creo que sí se está generando esa cultura de la inclusión, sí, porque la gente está tomando conciencia y se está acercando a la comisión para solicitar este tipo de información. Exactamente. Y sí se hace llegar a través de otras instituciones toda la información que tenemos respecto a estos. No sé si quiere mostrar el flyer para que la gente vea. Podemos para que la gente vea el flyer, hacer un acercamiento. Es esto. Ay, me voy de ladito.
sí se alcanza a ver. Sí, claro. Bueno, pues este es el taller que está promocionando la licenciada, es el taller que imparte la Comisión de Derechos Humanos. Y aquí abajito, que creo que más o menos se ve, están los horarios, las fechas y los números a los que se pueden comunicar. Exactamente. Se ve, pero lo de atrás. Sí. Listo. Muchísimas gracias. Licenciada, ¿cuáles son los casos más frecuentes que ustedes reciben dentro de la coordinación? Bueno, la coordinación en sí no tramita quejas. Sí las recibimos, o sí se da el caso en que alguna persona acude a la coordinación para pedir alguna asesoría, alguna orientación, se la brindamos. Soy abogada, ¿no? Y les puedo asesorar en ese sentido. Claro. Cuando se trata de alguna queja, entonces es cuando son canalizados a la primera vistaduría general o a la vistaduría que le corresponda para que le dé el seguimiento y se realice la investigación. Ahora, sí se han dado casos, sobre todo en las escuelas, ¿no? Es por eso el interés de la comisión de poder impartir estos talleres, porque muchos maestros o maestras dicen, no, pues yo hice esto por por el niño o la niña con discapacidad, pero pues al final no lo hice con dolo, o yo creí que no le iba a afectar algún derecho, ¿no? Pero todo eso se debe ¿a qué? A la falta de conocimiento, ¿no? Así es. Han habido casos en los que, ahora sí que uno que no tiene relación con la comisión, pero de una persona que acude ante un juzgado penal, a esta persona es imputada, rinde su declaración, pero pide al juez que el expediente se realice en sistema braille, ¿no? Uh-huh. El juez le dice que no, porque no cuentan con la persona que se pueda encargar de hacerlo. Él se va presenta su amparo, el juez de distrito determina que efectivamente el juez tiene la obligación de que ese expediente se realice en sistema braille. Así es. Y pues el juez tiene que acatarlo, y todo el expediente se tuvo que realizar en sistema braille. ¿Por qué? Porque si no, ese es otro aspecto, ¿no? Con esto tú le estás limitando la accesibilidad a la persona, a que tenga el derecho de conocer el expediente. Así es. Que es el derecho a él también a presentar pruebas, a saber en qué etapa procesal va el expediente. Y ese es otro aspecto, ¿no? Muy importante, que es la accesibilidad. Que la accesibilidad no es únicamente el poner rampas, el generar espacios abiertos para que las personas puedan moverse, sino que la accesibilidad también va en el sentido de que nosotros o las instituciones cuenten con personas capacitadas para poder tener un trato por ejemplo, con una persona con discapacidad auditiva, ¿no? Que es a través de la lengua de señas mexicanas. No sé, alguna persona con una discapacidad visual, que también cuenten con el sistema braille para que pueda él o ella conocer de qué se trata algún documento. Claro, facilitarle el acceso a las actividades cotidianas que tiene cualquier persona. Exactamente. Sí. Licenciada, de verdad, agradezco su presencia el día de hoy, agradezco toda la información que nos vino a compartir, y de igual forma al presidente de la Comisión de Derechos Humanos por permitirnos que nos acompañe el día de hoy, de nueva cuenta. Me están avisando que se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecerle también a la gente que nos está viendo a través de Pulso Sur Noticias. Les recuerdo que todos los lunes a las 6 de la tarde los espero a través de la página de Facebook, y pues es un gusto que nos hayan acompañado el día de hoy. Hasta luego. Gracias. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.